Mi nombre es Carlos Alberto Martínez, soy arquitecto y llevo más de 25 años trabajando con el sistema de construcción liviano en seco. En algunas épocas de mi vida vinculado a algunos de los fabricantes de los elementos del sistema, en otras épocas de mi vida como constructor. Esto me ha permitido pues conocer eh, eh, y participar del desarrollo que ha tenido el sistema en Colombia y en la región. La charla de hoy es la segunda de una serie de charlas que un programa que ha promovido la Asociación de Construcción en Seco. Ya dimos la charla de sismorresistencia, que fue tenía una importancia coyuntural muy importante por el reciente sismo que hubo en Venezuela. Y en la charla de hoy es un tema pues que es básico, digamos que para todos los demás temas que vienen, es la historia y evolución del sistema de construcción liviano en seco. Obviamente, centrado más que todo en Colombia, pero vamos a ver también orígenes, un poquito cómo está en otros países del mundo, en los países desarrollados, en Latinoamérica y finalmente pues llegaremos al tema de Colombia. Este es así a grandes rasgos el temario que vamos a tener. Como les decía, que es el sistema de construcción liviano en seco, antecedentes, cómo está en la actualidad, analogía con la arquitectura moderna, esto ya los explicaré de qué se trata, antecedentes en Latinoamérica, desarrollo del sistema en Colombia, evolución de proveedores y fabricantes. Este es una parte muy importante de esta presentación, de esta charla, en el que tomaremos buen tiempo. Explicaciones del crecimiento en Colombia, consumo per cápita, frentes de la Asociación de Construcción en Seco, aplicaciones y ventajas del sistema. Entonces, ¿qué es en sí el sistema de construcción liviano en seco? Para poder hablar de su historia, de sus elementos, de los tipos de aplicaciones que se hacen, en fin, pues hay que conocer primero en esencia qué es el sistema de construcción en seco, liviano en seco, y qué lo diferencia de otros sistemas, ¿no? Entonces, como lo vemos en estas imágenes, es un sistema que tiene dos características fundamentales, que es una construcción muy liviana y lo otro que es una construcción en seco. No hay mezclas con cemento, agua, arena, como normalmente se hace en la construcción tradicional, ¿no? Los países de habla inglesa generalmente se le denomina por la segunda, se le llama sistema drywall. Los países de habla hispana a veces lo denominamos es por la primera, sistema liviano, o, o también por el sistema en seco, ya también se le está llamando así, o la que sería, digamos, la denominación más completa, que sería sistema de construcción liviano, liviano en seco. De estas dos características principales se derivan una serie de ventajas que son las que están haciendo que este sistema se haya constituido en la principal alternativa a la construcción tradicional en prácticamente el mundo entero, ya no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo, como es el caso de la región andina. Es un sistema que tiene ya mucho tiempo en el mundo, ya más de un siglo, podríamos decirlo así, eh, aunque en Colombia todavía nos pueda seguir pareciendo que todavía es un sistema, digamos ya no nuevo, pero sí es un sistema, lo vemos todavía muy joven, pero en otros países, como les decía, tiene ya más de un siglo. Aquí vemos obras de principios del siglo pasado. Estos son campamentos que se montaron
al lado del canal de Panamá, donde primero pues se hospedó muchos de los operarios que trabajaron en la construcción del canal y luego de los empleados que quedaron a cargo de la operación del canal. Y si vemos esas imágenes en detalle, pues en esencia son sistemas de construcción liviano en seco, ¿no? Con estructuras o bien de perfiles de acero laminado galvanizado o perfiles o en madera, que es también otro tipo de estructura que se utiliza en el sistema constructivo liviano en seco, y luego revestido con tablillas y tableros que fueron los antecesores de las placas de yeso y las placas de fibrocemento, que son, digamos, los tableros, el elemento a nivel de tableros formal que constituye el sistema de construcción liviano en seco. Es un sistema de uso generalizado, como decían los países desarrollados, a tal punto que en las revistas de construcción en países como Estados Unidos, allí lo que nos muestran tanto en las portadas como en el interior son en su mayoría obras en sistema de construcción liviano en seco. Más bien, las obras en mampostería tradicional son un poquito excepcionales. Aquí, pues, ocurre más bien lo contrario, ¿no? La mayoría de las obras que nos muestran son en mampostería y las obras en sistema de construcción liviano en seco, pues son ya, cada vez están apareciendo más, pero todavía en menor proporción, ¿no? Estas imágenes, como ustedes ven, pues son muy viejas, de revistas que ya inclusive en la mayoría de los casos no se siguen haciendo ediciones impresas. Ahora ya todo es digital, pero precisamente tengo estas imágenes, he traído estas imágenes porque eso demuestra desde cuánto hace que se viene utilizando de manera generalizada estos sistemas en los países desarrollados, ¿no? Entonces llevan muchos años, estas revistas son de los 80 y desde entonces ya, como le digo, era un sistema, el sistema que se totalmente masificado. Y bueno, ya cuando miramos las grandes obras de la arquitectura contemporánea, empezamos a ver que en un alto porcentaje estas obras son construidas en buena parte con sistema de construcción liviano en seco. Y ello no es casualidad. Eso es porque una de las ventajas que tiene el sistema es justamente la versatilidad formal que permite, ¿sí? Por esas dos cualidades que mencionaba al principio, de ser liviano y de ser en seco, se pueden hacer geometrías muy irregulares, concepciones volumétricas no convencionales, no ortogonales, como estamos viendo aquí dos ejemplos muy buenos de Frank Gehry, uno de los genios de la arquitectura actualmente, y que pues tiene una concepción volumétrica totalmente fuera de lo convencional. No hay en sus obras ninguna ortogonalidad, y por eso todas sus obras se vuelven todo un desafío para los constructores a poder hacerlas realidad. Y generalmente encuentran que es mucho más fácil con sistema de construcción liviano en seco que no con la construcción tradicional. A la obra de la izquierda, el auditorio de Disney en la ciudad de Los Ángeles, y a la derecha el Museo de la Fundación Guggenheim en la ciudad de Bilbao, en España. Esta obra vale la pena decir que esta tiene como todo museo, tiene una muestra importante de arte, hay también presentaciones artísticas, en fin, hay auditorios, pero en realidad la mayor atracción que tiene este museo es la propia edificación. La propia edificación, porque hoy en día nadie puede dejar de ir a la ciudad de Bilbao y no conocer el Museo Guggenheim.
Esto está sobre la ribera del río Nervión, sobre el cual se hizo toda eh, un malecón que va desde el centro hasta la parte más occidental, perdón, de la ciudad. Eh, y el eje de toda esa reconstrucción es el museo el Museo Guggenheim, ¿no? Como les digo, guste o no guste, sea uno arquitecto o no sea arquitecto, nadie puede dejar de conocer esta obra porque es realmente una obra supremamente interesante. Aquí vemos más ejemplos, más ejemplos. Es interesante, por ejemplo, destacar cómo el acabado es un acabado de plaquetas de titanio, eh, que esta es una exigencia que hizo el arquitecto Frank Gehry para que garantizar que esta obra en 100 años o 200 años estuviera en perfecto estado de conservación, ¿no? Eh, digamos que contra, contradiciendo pues esta teoría que teníamos en Colombia, por fortuna pues ya se ha erradicado, de que el sistema liviano era un sistema eh, temporal. O sea, que no, una de las preguntas que le hacían a uno, estoy hablando de año 2005, por ejemplo, principios del 2000, si yo hago mi casa en sistema liviano, ¿cuánto me va a durar? Es decir, ya había un prejuicio sobre estos sistemas de que no tenían una gran durabilidad y de que iban a durar mucho menos de lo que dura una construcción en sistema tradicional. Pues obras como estas nos demuestran que esos prejuicios son totalmente equivocados. Si la construcción está bien hecha y tiene buenas especificaciones, puede durar tanto o más que la construcción tradicional con incluso menos mantenimiento. Otra obra muy buena es la remodelación pues es el Museo Contemporáneo Judío que se hizo en una edificación que digamos que tenía cierto valor arquitectónico, que era el de la sede de la empresa de la energía en la ciudad de San Francisco. Entonces, digo que es una remodelación, pero en el fondo pues es también una construcción nueva que parece que emergiera de la antigua y pues tiene unas características propias que hacen de esto supremamente interesante, ¿no? Miren la nueva planta como quedó. Daniel Lewis, que es un arquitecto polaco, pero que muy joven emigró a Estados Unidos y se formó y ha hecho toda su carrera allá en Estados Unidos, uno de los arquitectos que trabajó en el nuevo proyecto que reemplazó a las Torres Gemelas. Y bueno, eh, una de las grandes figuras de la arquitectura mundial. Al igual que Gehry, para hacer realidad sus diseños, esas formas trapezoidales, en forma de diamante, con esos ángulos que hacen que sea muy difícil en construcción tradicional, ¿no? Aquí vemos una de las poquitas fotos que he logrado conseguir de la obra en obra, valga la redundancia, ¿sí? Porque generalmente las fotos que se ven o si uno tiene la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocer esta obra, pero pues ya está terminada, entonces no podía conseguir obras, fotos como esta durante la construcción que me interesaban, particularmente me interesaban mucho. Y esta es una foto muy buena porque aquí vemos el interior de este volumen de la entrada, que es este que estamos viendo aquí, este como diamante gigantesco. Y aquí vemos por dentro el revestimiento, ¿no? Vemos que es todo en placas de yeso, la parte media hacia arriba, ya las placas están masilladas toda la placa, la parte media hacia abajo está masillada las juntas y resanadas las cabezas de los tornillos. Es una imagen eh, completamente normal para quien está familiarizado con la obra en sistema de construcción liviano en seco. Pero miremos por un momento lo que hubiera sido esta construcción en mampostería tradicional. Con estas inclinaciones, en ladrillo era imposible de hacerlo. Era imposible hacerlo, hubiera tenido que hacer en concreto y para eso habría que habido
habido que armar una formaletería, una labor de formaletería supremamente dispendiosa, supremamente costosa, cómo hacer para vaciar el concreto y que irrigara bien todas las partes, en fin. Y luego el acabado, imagínense ustedes pañetando una pared inclinada con estas inclinaciones, ¿no? Eh, la cantidad de salpicaduras, las dificultades para que ese pañete nos quedara bien nivelado, bien acabado, en fin. Realmente no se necesita ser experto en construcción para darse cuenta que a todas luces hubiera sido mucho más costoso y mucho más demorado. Entonces, no es casualidad que para hacer estas nuevas formas de arquitectura se esté también requiriendo de sistemas mucho más versátiles que la construcción tradicional, como es el sistema de construcción liviano en seco. Más ejemplos de la obra, como les digo, la, este tipo de formas es no solamente exterior, también es interior, también es en la planta, supremamente complejo, pero a la vez muy interesante. Eh, Aquí pasa un poquito en este museo lo que pasa en el Museo Guggenheim, que el museo en sí, la construcción, es en buena parte, en un alto porcentaje, el atractivo principal que tiene el museo. Otra obra de Daniel Libeskind también es otra, digamos, intervención en un museo. Este es el Royal Museum de Ontario, en Canadá, en donde en el frente de una construcción muy clásica de principios del siglo pasado, muy a principios del siglo pasado, se acondiciona el Royal Museo de Ontario y luego todo este frente viene esta construcción que hace Daniel Libeskind, que por supuesto pues vemos clarísimamente, al igual que lo veíamos en el Museo de Contemporáneo Judío de San Francisco, que pues esto es sistema liviano y prácticamente no habría otra forma de